Preguntas, dudas, comentarios, asociaciones libres. Chistes locales. ¿No? ¿Todo bien? A ver. Yo tengo una duda. Así como se cuestiona el modelo tradicional, a partir de este cuestionamiento surge un nuevo modelo. Ok, muy buena pregunta. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Se escuchó? A ver, miren, va de nuez. Así como se cuestionan los modelos, ¿ha habido la construcción de nuevos modelos? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Que sí es necesario construir nuevos modelos? Siempre. ¿O no? Yo más que una construcción, digo, o sea, vale, ¿no? Cada quien puede construir lo que se pega. Pero más que una construcción de modelo, yo le he puesto a revisar la epistemología propia, ¿no? A la observación de tu proceder, de tus propios sesgos, de tus prejuicios, para generar una mejor psicoterapia, más allá de construir, de construir. De construir. Lo que he tenido oportunidad de investigar, precisamente porque yo tengo también esa duda, ¿no? O sea, me pongo como la niña del exorcista, también la cabeza me da vueltas, de que digo, entonces hay un nuevo modelo, ¿cómo se trabajaría? Entonces, lo que han hecho diversos autores y autoras es, como tal, no construir un nuevo modelo, sino hacer revisiones en las cuales, de los modelos que existen, cómo los podemos volver incluyentes. ¿Por qué? Porque también hay un reconocimiento de que son útiles. O sea, claro que han tenido un impacto en las personas, claro que les ha ayudado a salir de situaciones difíciles. Sin embargo, es necesario hacerles revisiones y actualizaciones. Nuevamente, en el pensamiento muy gringo, eso significa que si yo hago una revisión del modelo, pues nuevamente se convierte como en un taller que yo puedo vender. Entonces, bueno, así es este mundo neoliberal y liberal allá en Estados Unidos. Pero bueno, de hecho, y aprovechando como el comercial, en el taller del sábado vamos a ver una revisión precisamente que se hizo del modelo de Minuchin, precisamente para trabajar con parejas de hombres homosexuales, y un modelo, bueno, una revisión que se hizo allá en Estados Unidos sobre el modelo centrado en soluciones para la comunidad LGBT, donde precisamente retoman como estos principios básicos de la terapia centrada en soluciones y empiezan a adecuarla de una forma que sea incluyente. ¿Por qué? Porque hay este reconocimiento que no todos los modelos son defectuosos, o sea, hay que mejorarlos más allá de precisamente tomar una postura abolicionista. Que yo en algún punto sí fui abolicionista, que dije, la terapia familiar, miren lo que han hecho. Me emocioné demasiado con estas lecturas, entonces ahí andaba dando de palos a todo el mundo con un buen bastón feminista, entonces dándole a todo el mundo. Bueno, pero precisamente hay autores que sí han generado un nuevo modelo. Por ejemplo, a partir de los 80s surgió el modelo de terapia feminista, porque no lograban, con los autores en ese momento histórico, no lograban coincidir. Entonces, ¿por qué queremos coincidir? Mejor construyamos un modelo específico para los temas de las mujeres. Lo mismo ocurrió precisamente con temas LGBT. Por ejemplo, la APA tiene líneas de investigación en terapia que se llama precisamente The Journal of the Feminist Psychologist. Entonces tiene su rama de psicología feminista, donde trabajan todos los temas de psicoterapia con temas específicos del feminismo. Y hay otra línea que creo que es la sección 44 del APA, que trabaja precisamente temas LGBT. Entonces lo que han hecho allá en Estados Unidos es ir incluyendo, ir haciendo secciones, ¿no? Que si bien pareciera que se están diferenciando, pero realmente tienen cosas como en común. Entonces no sé si, y si necesitan como algún texto o algún material, pues se los comparto, ¿no? Sobre todo para ir explorando cómo hacen estas traducciones. Eso sí, todo está en inglés. Aquí nos hace falta escribir del tema para hacer el modelo precisamente pues mexicano, que precisamente les voy a mostrar como parte de esta investigación que hice, pues el análisis de 2 revistas aquí en México sobre terapia familiar y cuántas tocaban el tema de la homosexualidad. Y se van a ir sus palmas a la nuca. Se van a sorprender.
Ella es Martha Nussbaum, y Martha Nussbaum precisamente es quien dice que en algunos puntos precisamente las familias deciden denegar derechos hacia las mujeres, ¿no? Entonces ahí opera la parte pues utilitaria, ¿no? Lo que la mayoría dice que deben hacer. Entonces si la mayoría, la necesidad de los hijos de que tengan la mamá, la tía, la abuela, los otros familiares, ¿no? Están mencionando que las mujeres tienen que quedarse en el hogar, pues lo que digan, ¿no? Ese es el utilitarismo. Desde una teoría del deber, pues es agarrar y decir, ¿no? Ellas son proyectos de vida, son proyectos en sí mismos. Y para desarrollar sus proyectos necesitan el fomento de sus capacidades. Ellos manejan un modelo de capacidades, porque dicen que la capacidad es algo innato de cada individuo. Cada individuo aquí presente, vamos a ponerlo así, todos aquí somos capaces de nadar. Me están enunciando la posibilidad de hacer algo. Ya depende del estilo, de muertito, que de rana, que de mariposa, pero eso no está limitando mi capacidad. Sin embargo, no podría yo desarrollarla si no tengo los medios adecuados, ¿no? Si yo quiero ser nadador olímpica o nadador olímpico y en mi comunidad no hay una alberca, o la que hay es chapoteadero, pues entonces no voy a desarrollar esa capacidad, aunque la tenga. ¿Se entiende hasta acá? O sea, esta cuestión hace de que a priori las personas tienen capacidades, ¿no? Y cuando la limitación no es externa, es interna con el miedo. ¿Cómo? Cuando la limitación no es externa, sino interna con el miedo. Ah, es interesante. Aunque aquí es la interacción otra vez como de lo psicosocial. Porque la alerta, la cuestión del miedo implica una asociación entre la sensopercepción, ¿no? Nos acordamos de nuestras clases de sensopercepción que son bien bonitas, ¿no? Entonces, tiene que haber un estímulo externo que lo genera y una interpretación, que es la percepción que yo tengo del evento. Pero esta percepción no es individual, sino que es colectiva. Aquí aprendemos a tenerle miedo, vamos a ponerle que a esta comunidad le tenemos miedo a las serpientes. ¿Por qué? Porque hay una chingada de serpiente en cada esquina. Y que ha mordido a varios niños y niñas, han muerto. Entonces es una construcción colectiva de tenerle miedo a las ardillas, pensando a las serpientes, ¿no? Cada quien sus miedos. Cada quien sus miedos, ¿no? Ya sale una ardilla y grita mucho. Bueno, entonces tiene una función de tipo social. Entonces, en otra comunidad le pueden tener miedo a las ardillas, por ejemplo, ¿no? Porque traen la rabia, se roban las nueces, lo que sea, ¿no? Entonces, esa sociedad, sí, claro, entonces, esa es una interpretación. El miedo tiene este giro sensorial en términos de que tiene una interpretación de tipo social, ¿no? Todos esos tipos de temores tienen una construcción social, no es solamente individual, que es como platicamos hace un momento que hay autoras que trabajan algo que se le llama la sociología relacional, una interpretación hacia las emociones, y precisamente cuestionan a la psicobiología que analiza específicamente las relaciones causa-efecto entre un estímulo y una relación biológica, y te dan una interpretación, ¿no? Donde te dicen, bueno, la cuestión del condicionamiento pavloviano, que era nuevamente estímulo-respuesta. Pero acá dicen hay que salir de ese tipo de situaciones. Primero, ¿quién puso a Pavlov ahí? ¿No? ¿Quién está construyendo sus significados? ¿Qué temores hay? Y de hecho hay una autora, se llama Sarah Hartman, que trabaja precisamente la política cultural de las emociones. Aquí tenemos una política cultural de las emociones. ¿Como cuál? La parte de la empatía. Se nos enseña a ser empáticas. Es una política dentro de la institución de terapeutas. Uno tiene que, para ser terapeuta tienes que ser empático, entonces tienes que aprender a escuchar, la escucha activa, las preguntas, ya sean desde el modelo tal vez reflexivo, que tienen que ver con estas de posibilidades, entre otros, pero se nos enseña, se nos instruyen cierto tipo de emociones. ¿A poco? Y que aquí yo metería una cuestión nuevamente bioética, no sé qué tan informadas o qué tan enteradas estuvieron en todo el caso de lo que es la objeción de conciencia, ¿no?
ante situaciones de lo que es el aborto, aprovechando que precisamente Argentina ya es legal en todo el país el aborto. Bueno, se supone que la objeción de conciencia opera específicamente para los médicos, es decir, algún médico que por un mandato divino, es decir, que por su religión no consideran que el aborto deba ser algo adecuado. La objeción de conciencia te dice, ok, tú puedes objetar el no hacer esta práctica, pero tampoco puedes tú influir en la decisión de la persona de hacerla o no, que es ahí donde fallan todos estos médicos, porque terminan diciéndole a las mujeres, ven después de las 12 semanas, ven después de las 12 semanas, ah, qué cabrón. Entonces ahí no acepta que está obligando a esta mujer a hacer algo que ella no desea, porque ella quiere interrumpir el embarazo. Pero bueno, ese ya está en otro algo. Bueno, la objeción de conciencia en psicoterapia funciona de la siguiente manera. Primero, reconocer cuáles son los temas de los cuales ustedes no trabajarían. Por ejemplo, perdón, yo no trabajaría con ningún hombre que no acepta ni se hace responsable de su violencia. Entonces esos los vomito, ¿no? De aquí hasta la pared. O sea, no. Y yo soy objetor de conciencia en términos de que no por mi religión, simplemente por mi cuestión del deber, de que yo no puedo trabajar con una persona así. Alguien que no pueda reconocer sus dones responsable. Entonces yo soy objetor en ese sentido. Yo no recibo hombres que no tengan una condición en términos de que quieran hacerse responsables de su violencia. Habrá otras personas que digan, ok, estoy tomando el tema de diversidad sexual, pero me mueve mucho el tema y realmente yo no quisiera trabajar con personas homosexuales. Ah, bueno, entonces reconoce y objeta que tú no trabajarías con esta población. Pero eso no quita que si te llega una persona de la diversidad sexual, no la derives y no la trates con dignidad, ¿verdad? Y que no operes en esta cuestión, porque aquí me da mucho temor, porque hay un terapeuta que se ha posicionado con estas terapias conversivas, ¿no? Terapias de conversión hacia la heterosexualidad. Entonces lo que está fomentando es de que no solamente eres objetor, sino que aparte tienes el poder para influir en la decisión de este individuo de cambiar y modificar su orientación sexual. Están prohibidísimas por la APA, aparte. Tanto están prohibidísimas y todo eso, pero también se meten en otro tipo de dilemas, porque la pregunta es, ¿qué pasa si un individuo llega y dice yo quiero cambiar mi orientación sexual? Porque sí lo sabe. Claro que lo sé. Sin embargo, aquí la resolución del caso es algo que en derecho se conoce como lo que es la suposición cultural. La suposición cultural es, yo tengo toda esta información acerca de que la heterosexualidad se ha privilegiado y se ha institucionalizado como la única sexualidad posible. Entonces, si un individuo está sometido y está en contacto con estructuras sociales que reproducen ese discurso, yo supongo, nuevamente, que está influenciado por lo que está viviendo. Entonces no es una decisión tan libre, porque es como comparar el caso de estas mujeres que dicen, pero es que ella quiere estar con él, con el maltratador. Tienes derecho a que se te podría pasar algo parecido a lo que tú hablabas de cuestión con la tecnología, o contextualizar como esa parte de Tláhuac, que decía, ok, yo tengo eso, pero no porque socialmente, o sea, sabemos que lo ideal sería que no lo viéramos así, que sería la sociedad quien tiene que verlo despatologizado, desestigmatizado, pero contextualizado, y desde un punto de vista realista, si este sujeto dice, a ver, yo ya vi que para que la sociedad tarde no sé cuánto en agarrarme el rollo, yo desde mi autonomía y válidamente quiero hacer la lucha, se puede, de si existe alguien, puede que no suceda, pues, pero yo estoy así como haciéndole al abogado del diablo, o sea, si él tiene ese derecho de intentarlo, pues. Claro, sí, de hecho, precisamente la excepción a ese tipo de, digamos, interpretación del caso, siempre tiene que entrar lo que es la suposición cultural. Porque primero a partir de la idea de que no somos tan libres como quisiéramos. Somos libres a través de los limitantes que hay, porque mi derecho termina cuando empieza el tuyo.
Sin embargo, para que tú ejerzas tus derechos, tienes que tener la posibilidad de desarrollar tus capacidades. Pero si tú ves que el contexto, vamos a pensarlo como en Tláhuac, que es un espacio hostil, donde se reproduce la idea que precisamente la homosexualidad es algo abominable, no, es la palabra, es abominable, es una enfermedad, entonces tu decisión no es tan voluntaria, sino que está condicionada por un contexto. Pero como sería casi la mayoría de las cosas, de esta parte volitiva, sigue estando relativamente todo condicionado, ¿no? Limitado, ¿no? Como que esta parte tan plena de la voluntad, no lo sé. Ok, y aquí entra un concepto súper bonito de la sociología y la epidemiología crítica que tiene que ver con la interseccionalidad, para comprender por qué quienes somos más libres, aunque aquí nos consideremos libres, entre comillados, tenemos muchos privilegios que otras personas no tienen. Y que probablemente ellas crean que son libres, entre comillados, pero porque solamente tienen una opción de vida. O ser madre, o ser mecánico y ser heterosexual. Entonces, es ahí donde vemos lo que se conoce como techos de cristal. Vamos a pensarlo en un caso de este chico homosexual que quiere trabajar el tema anyway, ¿no? Tal vez de relaciones, porque es difícil encontrar una amistad aquí, ¿no? Porque ustedes sabrán que si el medio social, vamos a pensarlo entre lo virtual y lo social, si el medio social es hostil, el refugio siempre va a ser lo virtual, como por ejemplo las aplicaciones de ligue. Entonces las aplicaciones de ligue se vuelven esos espacios de refugio y de contacto con otras personas que tú consideras son como tú, de tu identidad. Pero hay aplicaciones que tienen objetivos muy específicos, que hay que conocer, por cierto, ¿no? Como Grindr, que tiene que ver una función entre conocer a alguien o coger, o hay otra que se llama Manhunt, que es solamente coger, para mujeres lesbianas, scissors. Entonces, todos estos instrumentos son refugio y son medios de estrategia que tienen las personas para sobrevivir ante la hostilidad social. También me está diciendo que no tienen la posibilidad tal vez de salir de su comunidad, entonces tienen que someterse a conocer gente de su propia comunidad que vive en este resguardo. Entonces no somos tan libres como quisiéramos. Y ahí yo me tengo que preguntar que yo tengo privilegios incluso sobre ustedes. Tengo el privilegio de que yo soy escuchado y tal vez ustedes no. Que tal vez tengan muy buena idea, pero digan, híjole, pero pues está hablando Fausto, entonces ¿en qué momento voy a hablar yo? Entonces, claro que hay distinciones, ¿no? Hay espacios, entonces ahí tendríamos que comprender cuáles son los techos de cristal que tienen tanto las mujeres como las personas LGBT, ¿no? ¿Por qué creen que ahorita en las campañas políticas no hay tantas mujeres lesbianas públicamente abiertas, ¿no? Para algún puesto directivo? Las mujeres, porque vemos cuáles son los límites que están teniendo. Entonces son esos los techos de cristal, porque también hay mujeres que están hasta acá arriba, como Margarita Zavala, que pensando en el techo de cristal, y eso es una idea de Angela Davis, que dice, bueno, las mujeres afroamericanas frente a las mujeres blancas que tienen el techo de cristal y lo pueden romper así, porque ya están arriba. Entonces, ¿qué tanto nos puede importar los techos de cristal de las mujeres blancas en comparación con las mujeres afroamericanas, lesbianas, transexuales, indígenas, entre otras? Entonces, precisamente, quizás en esa interpretación cultural tendríamos que ver en esa intersección esta persona que está diciendo, no, sí quisiera corregir mi homosexualidad. Entonces, ¿cuáles son las intersecciones? ¿Cuáles son los techos de cristal que condicionaron esa toma de decisiones? Viene de una familia totalmente católica, o vamos a poner cristiana, fundamentalista, ¿no? Es adolescente. ¿Qué implica la adolescencia? La dependencia económica, también afectiva en ese espacio. Llega a escondidas con el terapeuta tal vez escolar, ¿no? Que lo canaliza mediante un tutor de confianza, porque le reveló a la mamá su tendencia y quiere cambiarlo. Porque además la mamá es la que le brinda cariño y es la que en esta identidad lo configura, le ha dado todo, le debe, ¿no? ¿Se acuerdan de este autor, cómo se llama? Iván Botsonig-Nagy, que habla de las lealtades invisibles. Tengo esta lealtad con mi mamá, no le puedo fallar.
Entonces ahí me está diciendo de todos los techos en los cuales se encuentra este chavo, que tal vez para su subsistencia necesita hacer eso, para que ya llegue a un punto de la adultez y tal vez ya pueda tener un empleo y pueda romperlos e independizarse. Porque mucho de lo que es la cultura gay se ha configurado a través precisamente de una identidad individualista, porque han tenido que romper con estos linajes, con estos legados familiares. Y por eso en algunos grupos, ¿no?, de chicos, pues tienen una relación muy violenta con sus familias de origen. Entonces precisamente ese es el debate, o sea que no hay como tal una libertad como quisiéramos si no analizamos todos estos techos de cristal que se encuentran. No sé si amplio la mirada. Sí, No, y me encanta. claro, pero sí. Buenísimo. Entonces, bueno, vámonos un poquito a metodología, sobre todo preguntarnos si hay una metodología con perspectiva de género, porque me gustó mucho la pregunta que dice, ¿es que hay nuevos modelos o son los modelos los que se vuelven a revisar? Pasa lo mismo con la metodología, porque un modelo te trae una metodología, Minuchin te trae una forma de preguntar las cosas, por eso lo estabiliza en 3 momentos, 3 fases muy específicas, cuestionamiento de la estructura, del síntoma y de la realidad familiar y bla bla bla, todo. Es metodología, a final de cuentas, te está diciendo cómo hacer una entrevista. Entonces, las feministas, ¿no?, y entre ellos también grupos que trabajan lo que es la diversidad sexual, se han preguntado, ¿hay un método feminista, hay un método LGBT para estudiar? ¿O cómo es eso? Entonces, estas mujeres, se voy a presentar nuevamente, ella es Sandra Harding, tiene un texto muy bonito que dice, hay una metodología feminista como tal, y lo que dice es, ¿saben qué? Es hacer del método feminista. ¿Cómo es eso? Que es una perspectiva, es una forma de ver las cosas. Es decir, que si yo voy a implicar una encuesta, para meterle la categoría de género, el primer paso es segregar los datos por sexo. Es entender que no es lo mismo que si yo aplico aquí una encuesta sobre depresión, necesitábamos más varones, ¿no?, que contestaran el instrumento para ver que hay diferencias entre cuántos lo reportan y cuántos no. Por ejemplo, cuando se hizo la estadística de epidemiología psiquiátrica en el 2003, una estadística ya muy vieja, pero muy útil, ya debería de hacerse otra, María Elena Medina Mora, que es la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, dio a conocer que las mujeres alguna vez en la vida han vivido un trastorno de ansiedad, igual que los varones, pero dices, ay, bueno, pues qué chiste, igual están. Sin embargo, cuando ella mete otra categoría que se llaman brechas soterradas, que es para investigar qué caramba está pasando ahí, les pone en margen de edad en qué momento lo vivieron. Y es ahí donde veíamos una diferencia sustancial. Por ejemplo, los varones a la edad de los 6 años tendemos más a experimentar fobias específicas. Y las mujeres, a partir de los 12 hasta los 15 años, fobias sociales. Esta diferencia sustancial, ya con una suposición cultural con perspectiva de género, te puede dar para interpretar los datos. Por ejemplo, diríamos que los varones en este ritual de la virilidad te genera una fobia a lo femenino. No chilles, cabrón. Enfréntate al miedo, cabrón. Entonces una fobia específica está relacionada con precisamente a la misoginia, a la homofobia, ¿verdad? Y están estos componentes a tempranas edades en los varones. Y en las mujeres, ¿por qué la fobia social? La imagen. Por el desarrollo. Por la parte de la imagen. Vamos a el desarrollo como una interpretación de tipo social. Aquellas chicas que, digamos, tengan un desarrollo mayor del busto, que incluso lo quieren ocultar porque saben que corren de algún tipo de peligro. O la burla o la mofa del grupo. ¿No? Entonces, precisamente, la manera de interpretar los datos para Sandra Harding decía, no hay un método como tal. El método lo tenemos que adaptar, tenemos que ver, y va más allá precisamente de solamente incluir a las mujeres. Porque muchos lo que han hecho, y sobre todo estadísticas que tengan que consultar para sus tesis, nada se incluyen a las mujeres, pero jamás hacen una brecha soterrada, que vayan investigando a fondo qué otras categorías analíticas están ahí. Por ejemplo, en la UNAM
se hizo una investigación que se llama Intrusas en la universidad. Es hermoso el título, Intrusas en la universidad, donde la estadística general de la matriculación de la UNAM es: tenemos 50 mujeres, 50 hombres. Y dices, ay, pues qué chiste, ya hay igualdad. No, cabrón, a ver, vamos a ver todos los puestos en los que tiene la universidad para ver en dónde se concentran más las mujeres y los varones. Resulta que vamos a ir con los oficios. No hay carpinteras en la UNAM, cero, solamente hay carpinteros. El 80% de las mujeres que están en la cuestión administrativa son secretarias, no hay secretarios. El 20% sí habrá uno que otro, pero son los menos. Ahora, puestos directivos, ¿cuántas mujeres han sido directoras de facultades? ¿Cuántas han sido rectoras? En toda la historia de la UNAM solamente hemos tenido 3 abogadas generales, 0 rectoras. Entonces ahí te está hablando y nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo que impide para que las mujeres lleguen a ese punto? La verdad, y ahí viene otra intersección: mujeres lesbianas, hombres homosexuales que tengan un puesto directivo y que tengan que ser abiertos, que puedan hacerlo. Entonces eso es lo que en la metodología nos ayuda a entender que hay brechas que son soterradas, es decir, que hay brechas que tal vez no son tan visibles, que nos quedamos con, no, si aquí hay mujeres. Aquí yo me preguntaré por qué no llegaron más varones, ¿no? Porque hay del imaginario que dice que el espacio de lo doméstico, el espacio de lo familiar le corresponde a las mujeres. Y de forma curiosa, cuando la revista Redes hizo un metaanálisis de sus publicaciones, a mí me pareció interesante verlo desde lo que dice Sandra Harding. Las mujeres son las que principalmente sobresalen y destacan en la matrícula de terapia familiar, pero son los varones los que construimos y generamos investigaciones, y son las mujeres las que lo reproducen. Muy parecido a la cultura patriarcal. Nosotros lo ponemos, la mujer lo reproduce. Entonces, aquí la pregunta es: ¿qué es lo que impide para que las mujeres publiquen más? Ahí está el sesgo. Ahí está el sesgo, ¿no? Ahí está la problemática de tipo social y otra vez la suposición cultural, porque imagínense, estoy pensando en algún caso muy particular que diga, bueno, yo estoy estudiando terapia familiar en lo que me caso. En lo que me caso. ¿No? O yo solamente quiero ser terapeuta. No me quiero meter en broncas de publicar, yo no quiero ser famosa, ¿no? Y no sé, ser fama. Pero ¿quién puso esa idea ahí? ¿No? Entonces son esas brechas, ¿no? Y que ella, Teresita de Lauretis, que no, es otra, Teresita de Lauretis, ella es Teresita, ay no, es que son muchas Teresitas. ¿De Barbieri? Ajá, Teresita de Barbieri, gracias, Lauretis es otra. Ella menciona que cuando ya trabajamos en sí la categoría de género, se vuelve cuestionadora cuando tú empiezas a comparar los modelos. Por ejemplo, yo continuamente me he preguntado dónde están las mujeres homosexuales en la literatura de terapia familiar, o al menos la que nos llega, porque yo puedo tener este sesgo y decir, ay, pues toda la terapia es heterosexista, porque no hay la mirada de la homosexualidad. Pero cuando tú ves que hay otros textos, pero que no te llegan, ahí también tiene que ver con otras cuestiones. Entonces ahí podríamos ir preguntándonos todas estas cosas y que llegan a ser desafiantes. Y precisamente Gail Rubin, porque ustedes deben de saber que cuando hablamos de género, como tal, no viene de los estudios, o sea, de origen no es del feminismo, ni es de los estudios sociales, es de la psicología médica. La psicología médica que trabaja con niños intersexuales. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre intersexual y transexual? ¿Sí? A ver, ¿cuál es? Intersexuales son los que antes se conocían como hermafroditas. Muy bien. Que había una dificultad para definir los órganos genitales y el aparato médico verificador que nada más checaba si le colgaba algo o no y decía, es niño, es niña. Punto. Eso es el aparato médico verificador, ¿no? Es lo único que hace.
Entonces, sex and gender eran lo mismo. Cuando tú decías, bueno, yo quiero saber el género de la música que te gusta, cuál es, ¿no? O cuál es el sexo. Entonces, era lo mismo en ese momento histórico. Y nuevamente se junta con los años 50. Qué maravilloso. Creo que yo tengo una fijación con esa época, gracias. Donde precisamente cuando John Money empieza a trabajar, John Hopkins empieza a trabajar con los niños intersexuales, empieza a hacer una diferencia entre sexo y género. Pero como buen misógino ilustrado de la época y psicólogo, en los 50, ¿qué psicología estaba en boga? El conductismo. ¿Qué decía este hombre también súper misógino? ¿Cómo se llama? Watson. De los Dadme un niños. niño y les daré un ingeniero o un Ajá, o vagabundo, o haré de él Lo que yo quiera. No, lo que yo quiera. Esta noción de que tú puedes predecir el comportamiento de este individuo. Money era igual, tú dame un cuerpo y haré de él mujer u hombre. Y empezó a trabajar así con niños intersexuales, niños y niñas intersexuales. Casos que precisamente está el caso de David Reimer, ¿no? Que terminó en un suicidio, ya después, ¿no? En tiempo, pero había otros casos que llamaba de éxito, en casos como por ejemplo de familias judías, donde cuando van a hacerles la circuncisión, gracias, pues habían accidentes donde les cortaban mal, los mutilaban. Y él siempre les preguntaba, bueno, ¿cuál es el peor de los males? ¿Tener un hombre mutilado o tener una mujer que no va a poder parir ni concebir? ¿Y cuál creen que era la respuesta? Una mujer que no va a parir. ¿Por qué? Porque le vas a inventar una historia, le vas a decir, y eso era lo que le decía John Money a las familias. Bueno, era el pensamiento de época. Gayle Rubin, en un seminario precisamente tal vez como este, empieza a debatir con este hombre que se llama Levi Strauss, y de la categoría del sistema de parentesco sale el sistema sexo-género, donde ella dice cómo el género se convierte en esa simbolización de un aparato económico. El cuerpo de las mujeres tiene un valor de intercambio, acuérdense de Marx, ¿no? Agarra y dice, tiene un valor de cambio. Y de producción. De producción, bueno, ya más adelante con toda lo que es la cirugía, la estética y todo, tiene un valor de cambio. Entonces cuando escuchamos expresiones así, que no, pues ella no vale, o incluso esta cuestión de, ay, ten dignidad, ¿a poco no? Está refiriendo, no solamente es utilitaria, sino también con una visión de que tú tienes un valor de cambio y no lo estás aprovechando. Entonces son todas esas expresiones que en algún momento las familias expresan y me están diciendo desde dónde están mirando la realidad. Pero pues, Date a desear. ¿mande? Date a desear. Sí. Sí, bueno, a mí que me decían, acuérdate, con las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Qué me está diciendo de ellos? Y mi abuela, en paz descanse, pues me lo decía, pero porque es producto de esta cultura. Y ahí incluso yo puedo estar como muy resentido y decir mi abuela, misógina de mierda. Es entender de dónde vino todo esto, entender su historia nuevamente, del relato. Entonces, esta mujer, se llama Monique Wittig, va a cuestionar a todas las feministas. Les va a decir, qué chido la cuestión de género. Está súper chido. Pero siempre la base es heterosexual. ¿Por qué? Porque el género se define como la relación entre hombres y mujeres. Por ende tiene esta base heterosexual. Entonces lo que se ha logrado institucionalizar es una política que es heterosexista, porque no incluye a las mujeres lesbianas. Entonces esto yo lo traslado, voy dando una lectura y entonces cuando los feministas de los años 80, terapeutas, empiezan a incluir la categoría de género, me voy viendo que Monique Wittig tiene la verdad, ¿no? De alguna manera está diciendo que no están incluidas las mujeres lesbianas, cómo trabajar con una familia lesbiana. Y está Lilia Monroy, que es una profesora de ILEF, que su tesis, ella tiene 2 maestrías, una es en estudios de la mujer, e hizo un análisis precisamente de las familias con hijas lesbianas, cómo era su proceso, cómo fue y de qué manera la terapia les pudiera servir.
Entonces tiene una propuesta muy interesante, pues es mexicana y vale la pena. Su tesis es del CONEX, entonces lo pueden consultar, Lilian Monroy. Entonces es interesante porque se retoma como este cuestionamiento que a veces cuando hablamos del género, cuando aparece en toda la política pública, cuando hablamos del tema, nuevamente hacemos referencia entre hombres y mujeres sobre esta base heterosexual. ¿Y dónde están las mujeres? Porque incluso Monique tiene una cosa magistral, me encanta, porque ella dice, entonces las lesbianas no somos mujeres, en tanto que la concepción de mujer está relacionada con el término del hombre. Eres mujer en tanto que te seas un hombre. Una cosa impresionante, pero bueno, nos volvemos locos esquizofrénicos con eso. Entonces, ¿qué crees? Tenemos toda la producción cultural, ¿no? ¿Es niño o es niña? ¿No? Esto culturalmente es la construcción precisamente de lo propio de los hombres, lo propio de las mujeres, y que está en todas partes. Y ahí podríamos precisamente ampliar esta teorización que hace Pablo Bertrano, les decía, con los tiempos del tiempo, donde se tiene que incluir que en esa construcción del tiempo individual está la categoría de género en nuestra identidad. No es lo mismo cuando viene a consultarnos un adolescente o un adolescente a una persona adulta, porque en su devenir y en su forma de resolver los problemas, ¿no les ha tocado de entrevistar a gente que tú le preguntas a un varón que es ingeniero cómo resuelve las cosas? Y son cuadrados, son como una caja, ¿no? Con esquemas tienes que hablarles. Y una mujer que estudió precisamente como trabajo social, que tiene un discurso como más abierto. No significa que no hayan hombres en trabajo social ni hayan mujeres ingenieras, pero ahí es el efecto de cómo se construyen ciertas formas de resolver las cosas y que están muy ligadas al género, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, yo tengo una. A ver, dale. En el tema de la diferenciación de género, porque ahora ya hay otra categoría que se suma, ¿no? Que es la orientación sexual. Muy bien. Entonces, aquí en el género sí es mujer, hombre y todo el tema trans. Y aparte está la orientación sexual, que ahí se entra en juego también con la identidad, pero sí se toma en cuenta también a las lesbianas, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva nos estaría viendo un poco el tema de reconocer o sea, es lo que no entiendo. Dale. El género es una cosa y la orientación sexual otra. Okay. ¿Dónde entran las lesbianas ahí? Creo que voy a tener que ponerles la galletita, aunque se los iba a poner también el sábado, pero aprovecho. No, pero está muy bien, porque en algún momento han analizado el modelo de la complejidad de Edgar Morin. Si no, yo creo que lo van a ver, es necesario. Edgar Morin lo que dice es de que la complejidad no es lo que entendemos como la multivariedad, ¿no? Sí. Donde precisamente los factores que son multiversos o de multiefectos es de que viene uno acá, otro acá, haciendo un desmadre, ¿no? Todos vienen de una dirección para acá, ¿no? La parte compleja tiene que ver con entender ciertas variables que operan de forma simultánea. Por ejemplo, voy a poner aquí el factor del sueño. ¿Cuáles son las variables simultáneas que operan en el sueño de las alumnas de este salón? ¿Qué puede ser? La luz, la tonalidad de mi voz, el calor, el hambre, pero todo eso está operando de forma simultánea. Sí. Ok. Cuando hablamos precisamente de este tema, de que bueno, ¿cuál va primero? Si el género, o tal vez no, pero es una cuestión de con la complejidad. Es decir, el género responde a la pregunta, ¿cómo te nombras? ¿Hombre o mujer? Para llamar tu identidad. La orientación tiene que ver con qué te gusta en relaciones sexoafectivas. De tu mismo sexo, de tu sexo contrario, o ambos. O lo que se mueva, que es lo pansexual, ¿no? Por ejemplo. La identidad de género tiene que ver qué utilizas para demostrar quién eres. Que puedo utilizar el cabello largo para demostrar que soy mujer, el cabello corto para demostrar que soy hombre, pantalón, todas las tecnologías del género.
Entonces todo eso opera de forma simultánea. En el momento que me explicas y te agarras el cabello y me dices, identidad de género femenino porque el cabello largo y la vestimenta que utilizas. Expresión de género, las manos, que haces así, ay, si quisiera saber algo. Entonces me estás expresando ahí. Orientación, bueno, hasta no ver, no saber. Pero precisamente uno puede preguntar qué te gusta, ¿no? Entonces todo eso opera de forma simultánea. Eso lo entiendo, pero entonces las lesbianas también hacia el género también van hacia el reconocimiento también de yo como lesbiana no me reconozco en estas cuestiones de feminidad, de agarrar el pelo. En primera, también me gustaría compartirles algo. Cuando hablamos de este tipo de temas, también hay que tomar la postura. Por ejemplo, yo tengo muchísimos sesgos porque no soy lesbiana. No he vivido la misma construcción de identidad. Entonces voy a tener mucho sesgo en lo que yo te dije, sino que de lo que yo he conocido y de lo que me han expresado mis amigas lesbianas. Entonces, dentro de la identidad gay y lésbica, hay otras subcategorías, otras subidentidades, en las cuales se sienten como más cómodas con una identidad, una expresión de género masculino. Ándale, esas, ¿no? Que son como otras subcategorías. Hay otras que precisamente no se separan de lo femenino, simplemente pues dicen, a mí me gustan las mujeres y soy mujer. O hay otras que dicen, ¿sabes qué? Yo detesto lo femenino, ¿verdad? O sea, que me encasillen ahí, que tal vez puede ser Monique Wittig en esa categoría, ¿no? Es decir, las lesbianas no son mujeres, ¿no? En tanto que no obedecen a esa construcción social, decir que la mujer tiene por deseo el hombre. Yo deseo las mujeres, ¿no? Entonces parece que no entro dentro de ese espacio. Entonces ahí también nuevamente tómalo con reservas porque tengo todos estos sesgos, ¿no? Entonces dime desde ahí. Okay. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? ¿No? De todas maneras también, para no cambiar de presentación y hacer todo un desmadre aquí, el sábado les muestro la galletita. Bueno. ¿Mandé? Pues se las mando por correo. Sí, para ser equitativo. Por eso me estoy autocarrillando. Ahí está la galletita. Mire, para comprender cómo funciona, de hecho hay activistas que han cambiado el modelo, ¿no? Porque incluso aquí es interesante, aquí el conocimiento se construye a partir de los sujetos de conocimiento, es decir, de la población, de ellos. Por eso aquí vamos a darle el giro interpretativo dentro de la terapia sistémica. Tenemos de primer orden y en el segundo orden, ¿no? Donde precisamente tú te acercas más al sistema, comprendes los significados, tú sabes que tienes una implicación ahí, entre otros, ¿no? Entonces, aquí en la investigación lo que se hizo es conocer a los activistas, a las y los, para decir, bueno, ¿ustedes cómo han construido conocimiento? Porque ustedes también tienen epistemología y la han construido desde las zonas fronterizas de lo social, de lo aceptable. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a hablar y vamos a tomar como la galletita de jengibre, y ya las personas trans utilizan un unicornio. Entonces ¿no? Somos muy creativos. Entonces ahí está el sexo biológico, macho, hembra o intersexual. Que una persona intersexual, si viene alguien a consulta y les dice, es que mi hijo nació y la verdad es intersexual y se ha sometido, o yo estoy dudando si lo someto a operaciones de reasignación sexual, aquí está mi otro dilema, ¿verdad? ¿A quién que no puede decidir sobre alguien que sí lo puede hacer? Entonces lo más recomendable es precisamente permitir que la persona crezca simplemente con la intersexualidad. No tiene por qué someterse a cirugías porque son dolorosas y además tienen que someterse a hormonización, entre otras, y lo someten desde muy pequeños, ¿no? Como la película de XY. Sí, Anda, como en esa película también, ¿no?
Pero, por ejemplo, en esos casos, ¿qué tanto conflicto puede tener el niño? Porque los papás, conscientemente, como le quieras llamar, se van a dirigir hacia un sexo, que es el preferente, un género preferente a cada padre. Y si cada padre tiene un género preferente y cada uno lo trata con ambos géneros, ¿qué tanto puede afectar eso? Y es interesante porque muchos de los modelos educativos de los que conocemos como el firme, el democrático, el autoritario, entre otros, tienen como todos estos sesgos de agarrar y decir, es que tiene que haber una estructura que guíe el pensamiento. Y jamás entran, como lo que diría Paulo Freire, sobre precisamente las pedagogías emancipadoras. Una pedagogía emancipadora tiene que ver con que tú darle las opciones al individuo y que él elija. Entonces tú te vas enseñando de forma, ahí vamos a entrar si quieres a la estructura democrática, qué es lo que quieres. No todo el tiempo vas a querer siempre lo mismo, ¿no? Te vas a ir como conduciendo y ahí ves cómo es el impacto de lo social, pero le estás dando la posibilidad al individuo a elegir, en este caso al niño o a la niña. ¿Tú quieres comprar esto? ¿Te gustan estos datos? ¿Vale? ¿No? Y guiarle en esa parte. Lo que cuesta más trabajo es precisamente a los papás como adoptar esta postura de que el género es fluido, no necesariamente es binario. Pero hasta socialmente puede, o sea, porque bueno, tú le puedes explicar eso a los papás, Claro. pero una vez que entra al kinder, ¿cómo le explicas a todo el kinder? Bueno, pues ahí digamos, es muy interesante porque ahí las familias incluso se vuelven activistas, porque empiezan a cuestionar el modelo educativo, didáctico, y entonces ahí entra la parte de lo político en la terapia, brindarles la posibilidad de cómo hacer activismo. Y activismo no se entiende en esta parte de vamos a bloquear la calle de aquí enfrente para joder a la escuela. No debe entenderse en ese lugar y que también es muy válido, pero no es solamente eso. En ese sentido, me remonté a cuando era estudiante en la Universidad de Psicología y estaba yo en una clase con un analista y precisamente empezó a hablar de esto del género fluido, en el sentido que la persona puede elegir en el crecimiento qué le gusta, si quiere agarrar el carrito, si quiere agarrar la muñeca, y entonces me llamó mucho la atención, tengo muy presente lo que dijo ella, porque al yo comentar que si el niño quería agarrar el rosa, pues ¿por qué no el rosa, verdad? Y ella dijo, es que es una agresión para su género, ella como analista. Entonces yo me quedé flipando, ¿no? Y por una cuestión de no contradecir ni era el contexto ni la idea, yo descalificarla, desde ahí me di cuenta de todos estos sesgos que tenemos como profesionales, y incluso por el de construir todo esto por corriente, por escuela, por todo eso que estás diciendo, ¿no? Es un ejemplo que me pareció pertinente. Buenísimo, porque ahí pones en el centro la parte precisamente de los valores del terapeuta en términos de posicionar la construcción que le da a partir de su epistemología y no tocar los derechos humanos. Y los derechos humanos, perdón, y va a sonar como raro, pero anulan todo tipo de teorización que segregue precisamente a los individuos. ¿Por qué? Porque está el principio de justicia aquí abajo en el techo. O sea, es nuestro piso básico. Perdóname, ¿querías decir algo? Es que me quedé pensando en esto que decía la compañera, que sí es como una situación muy complicada para los padres, ¿no? Decías, tú le dices, ¿qué quieres? Esto. Por ejemplo, con un bebé, con el trato que se le da, también va dirigido, ¿no? Hacia un género, pues. Sí, ahí se vuelve como difícil. ¿Por qué? Vamos a entrar, en algún momento han leído a Pauline Boss, que trabaja un tema que se llama la pérdida ambigua. Bueno, lo que ella menciona dentro de la pérdida ambigua es precisamente la dificultad y el terror que le tenemos a la incertidumbre, ¿no? O sea, ahora, y ahí está el dicho popular, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque implica, nuevamente, esta parte de que algo que no se me educó, me lo está exigiendo alguien que, o sea, este nuevo ser, ¿no? Me está exigiendo algo que yo no sé. Yo desconozco cómo contribuir a un género fluido, porque a mí se me dijo azul, cabrón, y te quedas un chingado azul, ¿no? Y ahí de ti donde agarras el rosa, ¿no? Entonces, ¿no? Y luego tenemos ya una preferencia al rosa, pero que tiene como toda una modificación. Entonces ahí lo difícil con las familias precisamente, y con nosotras, la parte de cómo manejamos la incertidumbre,
Porque es la incertidumbre del terapeuta sobre el género fluido. ¿Por qué? Porque venimos construidas a partir de una teorización de lo binario, de lo que adecuado es hombre o mujer. Entonces una persona que te está exigiendo yo quiero de ambos, tú dices, chis, ¿no? ¿Y ahora qué hago yo con eso? Porque yo no lo sé, ¿no? Dices, chis. Entonces, bueno, aquí la cuestión tiene que ver con cómo trabajamos el tema, cómo se trabaja, y ahí nuevamente implica nuestra postura política, donde yo agarro y digo, no, la sociedad está construida a través de una estructura rígida, una estructura que es esta, que es la real, o en esta cuestión de cómo tú puedes burlar ciertas partes de esta estructura, porque no necesariamente tú te no, si tú quieres lo chingar de mujer, ¿quieres ser mujer? A ver, para que aprenda, para que se le quite la exploración, ¿no? Y ahora todo el tiempo le vas a dar muñecas. Está siendo muy paradójico, ¿no? ¿Qué muñecas? Todo el tiempo muñecas para que se le quite, ¿no? Para que se aburra y las deje. Para que las sabrosee. No, esa configuración como de ser, no. Pero ahí pudiéramos precisamente tener como estas dificultades de cómo construir incluso pedagogías liberadoras, emancipadoras, ¿no? Tiene que ver con el tema de la incertidumbre, que tanto me genera incertidumbre esta cuestión del género cuando está en el punto de ser totalmente desmontable, porque continuamente lo estamos reforzando. Entonces es la parte como interesante del tema. Bueno, seguimos. Ahí está la parte de la identidad, ¿no? Identidad de género, está la orientación sexual, que es heterosexual, homosexual, bisexual u otras. Es que es como que se trata. Expresión de género. Se fue, espera. Es que como que es medio lenta esta. La identidad de género tiene que ver con identificarse como hombre, como mujer o como ambos. Orientación sexual. Y ahí está la expresión de género, que puede ser masculina, femenina o andrógina. Nos cuesta trabajo entender la parte de lo andrógino, ¿no? Porque viene siendo la parte de la incertidumbre, pero parece que es más bien mi incertidumbre como adulto, como adulta, que la de la misma persona, ¿no? Y que de la misma sociedad. Entonces es ahí donde se tiene que ir trabajando incluso cierto tipo de activismos. Por ejemplo, trabajo en red de mamás y papás que vivan lo mismo con sus hijos e hijas, porque nuevamente quedan invisibles. Entonces aquí la terapia lo que se vuelve son no solamente el espacio individual, sino que es familiar y también es colectivo. Uno tiene que comprender cuántos grupos hay, por ejemplo aquí en Guadalajara, que trabajan en el tema de la diversidad sexual, donde puedan reunirse estas familias para hablar del tema sin sentirse patologizadas o estar en un espacio que reproduce un estereotipo como una unidad clínica, ¿no? Entonces por eso ahí implica como abrir el panorama, ¿no? También no sentir que tengo toda la carga de ching, ¿no? Yo tengo que decirle cómo trabajar la parte esta de lo binario, lo no binario. No, pues hay asociaciones civiles que tienen grupos de padres, de familia, que precisamente hablan del tema y las mismas experiencias construyen cierto tipo de soluciones. Y eso les ayuda para sentirse soportados, ¿no? Se sienten con un soporte emocional, afectivo y de acompañamiento, que no necesariamente es por el profesional, ¿no? Sino que aquí les brindamos el espacio para construir esa nueva historia. Entonces ya ven, esto es un modelo de complejidad, ¿no? Y que lo pueden hornear. Tengo unas alumnas que me trajeron luego una galleta presente de jengibre así, dije, pero por el sismo del 19 creo que se perdió. Ay, lo puedo, solo quiero tomar una foto. Sí, a ver. Gracias. Ahí va de nuevo. Sí. Con todos los caracteres, ¿no? Sí. Sí. Ahí está. Voy. Tenía video. Entonces aquí A ver. el sexo
pasa a segundo término. Aquí lo importante es la identidad y la orientación de la individuo. Sí, aquí recuerden, cuando estamos posicionados y posicionadas dentro de las ciencias sociales, porque aquí la apuesta es sacar la teoría general de los sistemas de von Bertalanffy, que es un biólogo, a pasarlo a sistemas sociales, que no está hablando de leyes generales, ¿no? Incluso de cuestionar ese tipo de construcción. Entonces, si bien lo biológico sí es importante, porque tampoco somos discursos como fantasmales ahí que estamos en todos lados, la cuestión de la construcción social y cultural tiene un peso y una modificación sobre lo biológico incluso, ¿no? Por eso ahí ya entramos con incluso los condicionamientos. El condicionamiento clásico y el operante tiene que ver con una modificación de lo cultural hacia lo corporal. Porque ¿qué decía ahora sí Skinner sobre el condicionamiento operante? Que son conductas que no estaban dentro del registro natural del individuo, ¿no? Por eso ahí veíamos de una forma sorprendente la rata palanqueando, porque la naturaleza no anda palanqueando, ¿no? Ni la paloma picando botones rosas y verdes, ¿no? Entonces hay un componente, y ahí es donde sale del conductismo, algo que se llama interaccionismo simbólico, que precisamente habla precisamente que todo esto, estos condicionamientos sociales, simbólicos, tiene un peso en la modificación también del comportamiento, del cuerpo en sí mismo, ¿no? Porque hay modificaciones corporales. El hecho de que utilicemos desodorante, ¿a poco no es una censura del cuerpo? Es una modificación del cuerpo. Hay unos que irritan así horrible, pero los usamos, ¿no? Porque tiene una cuestión social ahí, ¿no? De convivencia. Sí, yo me pregunto, o sea, ¿qué pasaría si todo, o sea, así como, o sea, que con el olor que Dios nos dio, Como los musulmanes. Los musulmanes te acostumbras. esta tecnología, Es que te acostumbrarías ya. ¿así es? Eso fuera normal. Pero hay todo un imaginario de modificación del cuerpo, ¿no? Cómo construimos saberes. Por ejemplo, y pensando nuevamente en cómo se construye conocimiento, una compañera de un seminario que trabajó precisamente la sensación del rechazo familiar a través del olor. Es decir, era una mujer que por necesidad empezó a trabajar precisamente en una maquila pesquera. Entonces cada que regresaba al hogar tenía el olor a pescado. Pero la pregunta era aquí, ¿cómo el olor, este sentido, ¿no? El sentido del olfato, construye conocimiento, saber y significados? Y yo lo traigo a la terapia preguntándome en qué momento hemos construido psicoterapia y conocimiento psicoterapéutico a través solamente de la vista y del oído, y no así del olfato o del mismo tacto. Que aunque lo relacionan con las emociones, se vuelve nuevamente racional, visual y auditivo, porque tú le preguntas a la persona, ¿cómo te sientes? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿cómo construimos saberes? ¿No? Que es muy diferente entre hombres y mujeres, ¿no? Porque sería muy diferente incluso con los varones, que se nos dice, tú con que huelas a leñador, ya está, ¿no? Ya, súper chido, Como el tu oso. personal. ¿Mande? Como el oso, ¿no? ¿Cómo es el dicho? ¿El del oso? ¿El del oso cómo es? Sí, que entre más feo y... ¿Cómo? Ah, feo, fuerte y formal. ¿No? No sé qué tiene que ver el oso, pero... No, eso es otro del oso. Eso es otro del oso. Osos feos. Ya me discriminaste los osos grizzly. Entre más feo, más hermoso. Ah, ese. Bueno, No, pero- pues el oso, pues no. Bueno, quedan 5 minutitos, entonces a mí me gustaría dejarles más bien como para más dudas, para externar como otro tipo de inquietudes. Ay, se me fue rápido, pensé que tenía más tiempo. No sé si les gustaría como compartir como alguna inquietud, más dudas, por ejemplo. ¿Cómo se resolvería el caso que nos pusiste? A ver, ese dilema lo tienen que resolver ustedes. A ver, ¿qué postura tú tomarías? Había 3 opciones. A ver, vamos. 4, ¿no? Ah, Sí, 4 cuatro, no opciones. sé. Era la de no hace nada. A ver. Y yo A ver. Primero estaba, él o la terapeuta anuncia a José
que Juan tiene VIH y será mejor que vaya a hacerse una prueba. Él o la terapeuta le dice a María que su novio mantuvo relaciones sexuales con un chico que vive con VIH, por lo que será ideal que vaya a hacerse una prueba. Él o la terapeuta le dice a Juan que conoce a José y a María y que lo ideal es de que le confesara lo ocurrido. O el terapeuta no hace ni dice nada. Hey. Yo sí como trabajaría en esta parte de la responsabilidad personal sin decirle que conozco a José y a María. Digo, eso viene sobrando. ¿Cómo? Okay. O trabajar en por qué haces eso de seguir, o sea, de qué haces. Muy bien. Desde la ética, eso sería desde una teoría del deber. Es decir, tú tienes un deber con este otro tipo de personas, pero también la confidencialidad, que es un principio también de justicia, contribuye a que se combine con la responsabilidad. Tú conoces a los tres. Sin embargo, el principio de justicia y responsabilidad te puede ayudar precisamente para mantener la confidencialidad. Muy bien. ¿Alguien pensó algo diferente? Yo al principio pensaba en no decir nada y como dejarlo, ¿no? Pero, porque dices este principio de confidencialidad, pero conforme comienzas a ver como toda la charla del día de hoy, o sea, también creo que no puedes dejarlo como al aire, como, pues bueno, no es como mi asunto, no me involucro tanto y no meto esas líneas como de la confidencialidad pero creo que al finalizar tu presentación, o sea, sí sientes como también esta responsabilidad de que puede involucrar a más personas y puede ser mayor el alcance que tenga. Muy bien, es un principio utilitarista. Es decir, el revelar el VIH viene en beneficio para los demás que estuvieron involucrados para que se enteren. Sin embargo, ahí estarías violando precisamente, o se estaría violando el principio de confidencialidad por un bien colectivo, porque se sabe muy bien que esta situación de salud, porque no es ya un destino de fatal ni de muerte, tiene que ver con una cuestión de ¿cómo se llama?, de una situación de salud. Entonces, de forma individual, respetando la confidencialidad, pero también la responsabilidad por los actos, no pudiera ser. Y no sé, a ver, mejor tú primero porque luego yo meto la cuchara en todo. Es que también ahí entra el tema de la, ¿cómo lo dijiste? Interseccionalidad. Muy bien, a y ver. los techos de cristal, porque el chavo que vive con VIH está en una situación también vulnerable y revelar su estado serológico muy lo bien. pone en una situación muy compleja. Entonces, ahí está la cuestión de la confidencialidad y la cuestión del tema de vulnerabilidad del otro. Súper, muy bien, muy bien. Eso de seguir integrando la forma de tomar decisiones. Ya ven que la ética es algo tan aplicado y se puede observar. Vale. Pero también, bueno, un poco contradictorio con lo de Rocío, pero también si tú no revelas esto, puedes meter a más personas dentro de ese techo. Ok, muy bien. A ver, en ese principio nuevamente, bueno, viene la parte utilitaria. ¿Cómo se puede observar dentro del sistema médico? Por ejemplo, que alguien de ustedes va a una unidad de urgencias, se tuerce el pie, les duele así, cabrón, así, horriblemente. Pero eso te ve la enfermera con nuestra urgencia. Puedes venir a consulta externa. Quizás aquí, dentro de esa lógica, porque el bareback, que ya no me preguntaron qué era, se configura en una práctica masculina entre hombres homosexuales, que es el sexo sin protección, pero que además se configura con el deseo de infectarse por VIH. Entonces, la parte, cuando conocemos más cosas, se pone más difícil la situación de qué medidas hacer. Sin embargo, otra vez, el principio de justicia, de seguir la confidencialidad tiene que estar presente porque es el de justicia. Lo que tú pudieras operar es precisamente en teoría del deber, en esta cuestión de hoy, sabes que hay que ser responsable y utilizar la responsabilidad para ambos. Porque aquí lo interesante y lo que a mí me movería de todo el caso es de que uno de quienes están en estos techos también es esta chava, porque no sabe con quién cogió este cuate y no sabe si sí cogió o no. Y no sabe si es homosexual tampoco. No sabe. Bueno, o bisexual. Que lo pudiera hacer, pero siempre y cuando se cuidara. ¿No? Sin embargo, aquí en la suposición cultural
hablamos también hace rato, ¿no? Que en la masculinidad se construye el valor del riesgo como un valor y una emoción preciada. Por eso vemos estas estupideces de que a medianoche andan jugando a los arrancones, y ahí tenemos nuestras estadísticas del INEGI que en el número 4 de muertes estúpidas de los varones son accidentes de tráfico. Y es lo mismo, esa misma expresión del riesgo, de la adrenalina, está en la cuestión de coger sin condón, con la intención de infectarse, porque es muy diferente a quien coge sin condón, tal vez por ignorancia o porque siente rico, pero no es que está buscando infectarse, que es muy diferente, ¿no? Entonces ahí lo que gira o la toma de decisiones tiene que ver con la cuestión de la confidencialidad, porque reconoce el derecho humano de precisamente de proteger estos datos y contribuir precisamente a que cada uno de ellos sea responsable, y más porque tú tienes o tenemos un super papelón ahí, porque ellos no saben que los conoces a los 3. Pero qué tal si en algún momento, ay, me lo dijo, entonces te vas a meter en un desmadre, ¿no? Incluso hasta legal. Sí, legal. Dale, para eso se tratan los dilemas éticos. Por ejemplo, yo trabajo en DIF. Yo tengo la consigna de que si yo sé de que alguien corre riesgo, yo tengo que denunciar. ¿Pero qué tipo de riesgo? ¿Qué tipo de riesgo? Porque es muy diferente el riesgo homicida, el riesgo suicida, a un riesgo en salud. Porque tampoco es ébola. O sea, entonces eso, digamos, también ayuda para... Claro, o sea, en esta parte es que no es necesario que tú lo reportes. O sea, si está, porque incluso en algunos estados, y ahí tendría yo que les debo esa información así como más puntual, hay algunos estados donde penalizan, y creo que es más bien en Estados Unidos, penalizan cuando la persona tiene una intención clara de infectar a un otro del virus sin que el otro lo desee. Cuando opera en ese sentido, al menos en esas leyes, claro que opera, ¿no? Pero entonces se dan cuenta que es muy enriquecedor esta parte, porque nos tenemos que meter con la cuestión de lo ético, la cuestión de la toma de decisiones, qué es lo justo, qué es lo injusto, y muchos de los modelos quizás se quedan cortos ahí. Porque si me quedo con la tontería esta de pensar solamente en la felicidad de los centros de soluciones, tiene tus excepciones para esto, ¿no? Entonces, no estoy viendo que hay una implicación ética, política y social ahí. A ver, compañero, tenías otra mirada. Acariciaba mi nuca. Va. Bueno, entonces, sí. Pues si no hay más, yo les agradezco el espacio. Sí, hay tiempo, no sé. Nada más me gustaría, si pudieras y quisieras compartirnos cuál ha sido tu experiencia al introducir y hablar de todo esto en tus propios contextos, en medicina, en la universidad, en las especialidades. ¿Cuál ha sido la reacción y cómo ves el panorama de la práctica? Ay, válame. Todas esas preguntas de examen profesional. ¿Por qué elegiste este tema? Para cerrar. Sí, para cerrar. Casual. Rápido. Yo creo. Primero, que es. Yo he ocurrido con muchos privilegios, en primera. Tanto por ser varón, tener imaginarios construidos a través de ciertos títulos y grados, como por ejemplo tener un grado de maestría en medicina social, que muchos dicen, ¿qué chingados es eso? No lo sé, pero dice médico, mételo ahí, ¿no? Entonces se convierte en un imaginario que ayuda para abrir ciertos espacios. Por ejemplo, si no fuera por mis profesoras feministas y también tanto las virtuales como las presenciales, no pudiera hacer activismo institucional. El activismo institucional tiene que ver con esta parte de ir por lo menos cambiando algunos elementos, algunas categorías, ir introduciendo temas que no están dentro de la currícula y lo estás metiendo, y que es activismo hormiga, ¿no? Así sin que se den cuenta, sí, yo estoy hablando de psicología, cabrón, pero ahí dice género, entonces ahí está, sí.
pasa, ¿no? Entonces a mí me sirve en la parte también educativa porque es necesario mirar las cosas de otro lugar, ¿no? Otro privilegio y que tiene que ser algo compartido es de que uno tiene que trabajar colectivamente, porque mucho cuando trabajamos el género y todo se vuelve en aislado, porque digamos yo aquí pues tengo a Lidia, pues está conmigo, me está acompañando y estamos platicando, pero cuando yo regreso no hay nadie más que trabaje el género, o al menos no de la forma en la que yo lo miro. Entonces se vuelve en aislado, entonces precisamente uno tiene que ir viendo quiénes son también tus aliados, ¿no? Con quién puedes trabajar el tema, ¿no? Porque en medicina para meter el tema ha sido controversial. Me quitaron un grupo precisamente porque los R1, sobre todo los machurriles que estaban ahí, agarraron y me denunciaron, es que nada más da género. Y lo que yo daba era epidemiología con un enfoque que se llama determinantes sociales del proceso salud-enfermedad. Y uno de los determinantes es el género. Pero como no le parecía el tema, entonces fue y me reportó. Y para no meterse en broncas, quien me dio el espacio, pues me lo quitó. Pero aparece en otros espacios, entonces sí es como continuo, o sea, no es tan sencillo trabajar el tema porque te encierra y te acota a solamente, ese nada más sabe de género. Entonces dices, no, porque pues es que es una perspectiva, pero tú no sabes y entonces no me contratas, ¿no? Entonces se convierte en una cuestión también muy difícil, ¿no? Sin embargo, pues con que se quede ahí como esa inquietud, es así como quien dice, ahí se sembró la semilla, entonces ya me puedo morir en paz. Pero bueno, tiene que ver como con esta parte, ¿no? Y siempre trabajar en colectivo y ser responsable, ¿no? A mí me gustaría compartir este espacio con otras compañeras que no solamente se centren en mí, porque otra vez los varones que tenemos el espacio y la credibilidad sobre las mujeres, ¿no? Entonces como rotarnos el tema también, entonces se vuelve como difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy, pues estamos. Felicidades, Gracias. Les dejo ahí los datos. Bueno, ahí es en general del colectivo Estudios de Género, que es colectivo.género@ired.unam.mx. Ya el mío personal es fausto.lamont, igual, ired.unam.mx, ¿no? Es igual. Pues ahí también. Todavía no. El mío personal es fausto.lamont, terminación nt, igual, ired.unam.mx. Entonces, para cualquier duda, pregunta, comentario, incluso bibliografía que quisieran ampliar, me dicen, con mucho gusto. Gracias.